eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito, bendito, bendito. Santo eres. Bendito eres, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Por la bendición de tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones. En el nombre poderoso, santo del Señor Jesús. Los que estamos aquí en Palabra de Fuego y a los que se conectan o se van a conectar a través del Facebook, de YouTube. Una bendición poderosa en el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach, del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a abrir la bendita, poderosa y preciosa palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, un verso harto conocido, como se dice, y que constantemente estamos citando y recitando de memoria. Gloria al Señor, y sobre el que se ha predicado mucho, gloria a Dios, y vamos a estar meditando en esta tarde una vez más sobre esto. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vamos a leer el verso 14. Dice: y aquel verbo fue ¿qué? Hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? El verbo. ¿Qué pasó con el verbo? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre amante, Padre eterno, en tu nombre, Señor Jesús, con reverencia y con temor, Señor, al estar delante de tu palabra y al estar en tu presencia, Señor, pedimos tu bendición, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, para que confirme tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén. Pueden tomar sus asientos, gloria a Dios. No sé si era un canto de Marcela Gándara o no sé la cantante que era, pero en las tomas, yo estaba mirando una toma preciosa en el video, una toma del cielo, desde las raíces de los árboles, de esos pinos altísimos, donde se miraban las copas de los árboles, y allá arriba el cielo estrellado en una noche azul. Y me confirmó lo que he estado meditando. Estuve viendo una producción, no sé si documental o película, no sé, de las cosas en el universo antes de la vida en la tierra. Y es impresionante en esas producciones cinematográficas y televisivas, cuando se trata de las cosas del universo y de esos tiempos que tienen que hacerlo a través de inteligencia artificial o efectos de cámara, pero cómo se ve el universo antes de que todas las cosas existieran aquí en la tierra. Y esa música impactante, esa música espacial que ponen y lo traslada a uno, y estaba pensando en eso, en lo impactante de esa dimensión, meditando y reflexionando precisamente en este texto, porque dice: en el principio era el verbo, antes que todas las cosas, antes que los universos. Y digo universos porque hoy se ha comprobado que hay universos paralelos, que no solamente el universo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, a captar con nuestros sentidos,
pero hay universos paralelos, hay otras dimensiones, y pensar que sobre todo eso y antes que todo eso ya Él era. Amén. Jesucristo dijo algo que no pudieron entender los doctores de la ley, ni los escribas, ni los fariseos, ¿verdad? Cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Y Él es antes que todas las cosas. Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Aleluya. Porque todo fue hecho por medio de Él y para Él y en Él. Todas las cosas subsisten. Gloria al Señor. Entonces entendemos que Jesucristo no vino a ser, no vino a existir cuando Él nació de la Virgen María. Pero entendemos que si Jesucristo es Dios, y ya hemos hablado mucho acerca de eso, acerca del domingo, hace 2 semanas atrás estuvimos predicando un poco acerca de esto, hablando de la deidad de Jesucristo y cómo infinidad de escrituras nos demuestran que Jesucristo es Dios. Amén. Él es Dios eternamente y para siempre. Él es el gran yo soy. Él es el eterno, dice, Él es el todopoderoso, dice Juan allá en el Apocalipsis. Pero tenemos que ajustarnos a lo que las Sagradas Escrituras revelan de Él, porque no podemos imaginarnos las cosas acerca de Dios como a nosotros se nos ocurre, pero tenemos que ajustarnos a la revelación de Dios conforme a lo que Él nos ha mostrado en su palabra. Porque hay algunos mitos evangélicos, hay algunos mitos, hay algunas ideas preconcebidas en la mente de algunos evangélicos que infantilmente se imaginan las cosas, sobre todo de la naturaleza de Dios, o vaya, se imaginan a Dios mismo de una manera muy humana. Y tenemos que entender que Dios es espíritu, que Él no está limitado ni en el tiempo ni en el espacio, que Él lo llena todo, que Él está en todas partes a la vez. Y ya lo han dicho los teólogos sistemáticos, ¿verdad? Hablando de los atributos intrínsecos de Dios. Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, el omnipresente. Entonces hay quienes se imaginan a Jesucristo existiendo en la eternidad, en su forma humana. Él no pudo haber existido en su forma humana antes de la encarnación, porque Él vino a existir, obviamente, en su forma humana. Vino a existir cuando se encarnó. En el principio era el Verbo. Hay algunas traducciones que dicen, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y el Verbo, la palabra, dice, fue hecha carne. Amén. Verso 14 de Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue cuando tomó forma. Amén. Fue cuando tomó apariencia humana. Él ha existido siempre porque Él es Dios. Amén. Y Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero antes de su encarnación no tenía apariencia humana. No tenía forma humana. Ya hemos dicho, hablando acerca de esto, ¿verdad? Que la imaginería o la iconografía católico-romana distorsionan mucho la revelación de Dios, porque presentan a Dios en una pintura, ¿verdad? Como un viejito calvo de barba larga, blanca, y a su derecha a un muchacho joven de 33 años, ¿verdad? Con el pelo negro todavía ondulado, así largo, y la palomita del Espíritu Santo en medio de los dos, presentando a Dios en una forma tan infantil,
tan infantil y tan humana que nada tiene que ver con la revelación que nos presenta la Escritura, ¿verdad? Él es espíritu, Él es eterno, aleluya. Y si Jesucristo es Dios, Jesucristo siempre ha existido y siempre existirá, porque Él es el alfa y la omega. Amén. Pero no en la forma en que lo concibe la mente humana, sino en la forma en que lo revela su palabra. Él es el verbo. Amén. Y siempre que voy a hablar acerca de esto, llamo la atención, ojo con la dogmática católico-romana. Ojo con la dogmática de Nicea y de Constantinopla, que sacaron una serie de edictos y de postulados y de dogmas, que según ellos, que según los obispos, que según los padres apostólicos, estaban tratando de hacer más fácil la comprensión de Dios, hablando acerca de la naturaleza de Dios y hablando de la constitución de Dios con filosofías humanas y con conceptos humanos y muy lejos de clarificar o tratar de ayudar a entender lo que no es entendible. Ya estábamos predicando hace dos semanas que Él es inconocible. Él no se puede conocer por la mente humana. No hay filosofía, no hay conceptos religiosos, no hay semántica, no hay hermenéutica, no hay palabras. Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue llevado hasta el tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas que no le he dado al hombre expresar. No se puede explicar lo inexplicable. Y cuando Nicea y Constantinopla trataron de explicar la naturaleza de Dios, su existencia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, crearon una confusión. Decimos en mi país, un arroz con mango, que es riquísimo, por cierto. ¿Verdad? Se los he dicho otras veces. No hay nada más rico que arroz y frijoles negros, revueltos con mango, pero mango cele, mango verde. Mango picadito, gloria al Señor, con limón. Uy, se le hace la boca agua a uno. Eso fue lo que hizo Nicea y Constantinopla, un arroz con mango, una complicación. Decimos en mi país una zambumbia. Y lo que hicieron fue introducir conceptos y preceptos y pensamientos que confunden a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios. Él es antes que todas las cosas. Amén. Obviamente, Él es antes de que se encarnara, pero no en su forma humana. Aún dice que en el principio era el verbo, era la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios, y por Él todo lo que existe fue hecho, porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra de Dios en este contexto, en este sentido, no estamos hablando de este libro. Asegúrese bien de la silla, no se me vaya a salir ahí, no se me vaya a caer para atrás por lo que voy a decir. Este libro no es la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Es muy diferente. Esto es un libro. Usted puede hacer lo que quiera con este libro. Lo puede romper, lo puede tirar por ahí, lo puede quemar, lo puede cerrar y meter entre un armario y se llena de polvo. Este es un libro. Esto no es la palabra de Dios. Esto contiene la palabra de Dios. Contiene la revelación de Dios. Y la palabra de Dios no es la letra. La letra nos revela quién es Dios. La letra viene a nuestro entendimiento
y nuestro entendimiento es iluminado por el Espíritu y nos hace entender la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de que Jesucristo es la palabra, no estamos hablando de que Él es la Biblia. Estamos hablando de que Él es la palabra que sale de la boca de Dios. En hebreo se le dice el ruaj, el aliento, el soplo de Dios. Por lo menos hay 3 citas en el Antiguo Testamento en donde se habla del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, la traducción literalmente es el Espíritu Santo. Pero tengamos cuidado, porque hay doctrinas que se basan en estas ideas y tuercen la revelación de Dios, porque como hay un grupo por ahí religioso que proclama que el Espíritu Santo es un aliento, que el Espíritu Santo es un soplo, que el Espíritu Santo es un viento, porque dice allá en Hechos capítulo 2 que cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, sopló un viento recio sobre todos los que estaban ahí, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sí es el aliento de Dios. Pero es más que el aliento, es más que el soplo de Dios, es su palabra, es su esencia, es su naturaleza. Entonces, ojo, porque el Espíritu Santo no es un viento, el Espíritu Santo no es un soplo, el Ruach HaKodesh es el aliento de Dios. Aleluya. Y como ya estas doctrinas de ese grupo religioso que he mencionado existían ya desde el segundo siglo, entonces los obispos y los padres apostólicos se preocuparon por combatir esa herejía, pero tratando de hacer un arreglo doctrinal para combatir esa herejía, se complicaron más la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, el Espíritu Santo obviamente no es un soplo. El Espíritu Santo obviamente no es un aliento. El Espíritu Santo no es una presencia, no. El Espíritu Santo, la Biblia nos revela que el Espíritu Santo es Dios, punto. Porque lo que los obispos y los padres apostólicos trataron de establecer para combatir esta herejía arriana, porque es una herejía arriana que profesan estos grupos religiosos hoy, que dicen que el Espíritu Santo es un viento, que el Espíritu Santo es un aliento. Ellos dijeron, no, el Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo tiene inteligencia, el Espíritu Santo ama, es capaz de odiar también, odia el pecado, odia todo lo que sea contrario a Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo actúa, claro, no es una fuerza, claro, no es un soplo, claro que tiene inteligencia. ¿Por qué? Porque es Dios, punto. Pero viene Nicea y Constantinopla y le aplican una serie de conceptos, tanto al Espíritu Santo como al Padre Eterno, aplican conceptos que lo que hace es en la mente de las personas traer una imagen muy humana de Dios, y en este sentido, exceptuando la humanidad de Jesús, Dios es espíritu. Dios no es como nosotros, porque nosotros somos carne y hueso, y Dios, por lo menos hablando antes de la encarnación de Jesucristo, Dios no tiene una forma particular. Él se revela de diferentes maneras, Él se muestra de diferentes formas, pero Él es espíritu. Gloria al Señor. Ahora, entonces, entendido esto, porque vamos a centrarnos, vamos a girar alrededor del concepto de la encarnación. La encarnación de Dios. Ahora, valga la redundancia, ya contesté la pregunta, ya le quité la expectativa, porque la pregunta era, bueno, ¿quién fue el que se encarnó? ¿Quién fue el que se encarnó?
Ahí está la gran pregunta. ¿Quién fue el que se encarnó? No vamos a ir a lo que dice la dogmática. No vamos a ir a lo que dice Nicea y Constantinopla. No vamos a ir a lo que dice el teólogo tal o el teólogo cual o el doctor este o el doctor aquel. Vamos a ir a lo que dice la Biblia. Amén. La BIB leía, ¿verdad? La BIB leía, ¿verdad? La Biblia y solo Biblia. Amén. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente, punto, no hay más argumento, no hay más explicaciones. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Cómo se manifestó Dios? En carne. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. Punto. ¿Quién fue el que se encarnó? Dios. ¿Quién fue el que tomó forma humana? Dios. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Misterio de la piedad. Viene Nicea y Constantinopla e introducen un término que llama la dogmática misterio de la Trinidad. Hay algunos hermanos que tienen muchos prejuicios y, hermano, es que entonces usted no cree en la Trinidad. Bueno, yo creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, no es que yo creo, es que la Biblia dice Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no a la manera en que lo dice Nicea y Constantinopla. No, a la manera que lo dice la Biblia, a la manera que lo dice la Escritura. Y donde la Escritura no da más explicaciones, el ser humano no tiene por qué ir a explicar más de lo que ya la Biblia no explica. Dice que debemos de aprender a no pensar más de lo que está escrito. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. La Biblia, la leía en ninguna parte, la mía por lo menos, yo no sé la suya, pero si la suya es igual a la mía, aquí en esta Biblia mía no aparece en ninguna parte algo así que diga misterio de la Trinidad. No aparece. No aparece. Lo reto, con todo respeto, con toda sencillez, pastor, teólogo, lo que sea, vaya a la Biblia y muéstreme una vez que en la Biblia hable algo así como de misterio de la Trinidad. No existe. Eso es dogmática. Eso es una composición doctrinal que hicieron los teólogos de Nicea y de Constantinopla. Y los teólogos lo saben. Y los teólogos dogmáticos lo saben. Eso es una composición de los obispos y de los padres apostólicos, no de la segunda generación, sino de la tercera generación, ya en el siglo tercero, cuando se introdujeron toda esta serie de conceptos. Ahora, lo que sí habla la Biblia es del misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad dice que Dios fue manifestado en carne. Ahí está el pastor Otaño gozándose. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, ¿quién fue el que se encarnó? Dios tomó cuerpo. Es como esa expresión también de Nicea y de Constantinopla. No quiero herir la susceptibilidad de nadie, ni estoy tratando de atacar ninguna doctrina. Simplemente yo estoy tratando de establecer lo que dice la palabra de Dios y lo que no dice la palabra de Dios. O sea, aquí en mi Biblia, yo no sé cómo dirá en la suya, o si eso existe en la Biblia suya, yo no sé qué clase de Biblia será, porque aquí en la mía
En ninguna parte dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Aquí en la Biblia mía no lo dice, yo no sé la suya. Aquí en mi Biblia no dice en ninguna parte que el Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad. Muéstramelo en la Biblia. Ah, no, pero es que el dogma. Ah, pero es que los obispos allá de Nicea y de Constantinopla. Ah, vaya. Los iluminados de Nicea y Constantinopla que hicieron arroz con mango, que complicaron las cosas. Que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia mía aquí? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, dice Jesús. No la segunda persona de la Trinidad. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice la dogmática. Y hay evangélicos con la cabeza tan dura. Y hay teólogos y pastores y líderes con la cabeza tan dura que ponen la dogmática encima de lo que dice la Biblia. Oh, pero pastor, entonces usted no cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 40,000 veces le digo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la manera en que la Biblia lo dice, no a la manera en que lo declararon los concilios de Nicea y de Constantinopla. Me hierve la sangre. Aleluya. Me hierve la sangre, decía el doctor. Aleluya. Se me está frizando el disco duro. El doctor Alvarado, gloria al Señor. Gloria a Dios, me hierve la sangre, gloria a Jesús. Dice así en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. En Dios no hay un segundo, no hay un tercero. ¿Cómo va a ser posible, por amor de Dios? Eso es una necedad. Eso es ignorancia. Eso es pueril, eso es infantil. En Dios no hay un segundo ni un tercero. Él es único. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pastor, ¿usted cree que el Padre es Dios? Pues claro que sí. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo es Dios? No, no lo creo, lo dice la Biblia. ¿Y usted cree que Jesucristo, el Hijo, es Dios? Sí, claro que sí, como lo dice la Biblia. No como lo dice la dogmática católico-romana, que está torcida, que está llena de apostasía. Señor, ayúdame, Padre Celestial. Santo. Pero es que hay tanto cabezón, ¿verdad? Que de tanto doctorado y de tanta teología se les ha hecho la cabeza grande, sí, son cabezones. Y no entienden. Porque ponen la teología antes que la Biblia, porque ponen la dogmática antes que la Biblia, porque ponen su doctorado antes de lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Hebreos 10. Una vez me dijo una sobrina, me dice, pero no se enoje, pastor. No se enoje, no, yo no estoy enojado, gloria al Señor. Solo soy muy ferviente en lo que creo y en lo que predico, gloria a Dios. Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Esta es una cita de un salmo, del Salmo 40. Salmo 40, específicamente de los versos 6 y 7. El escritor de Hebreos está haciendo una cita, solo que él añade algo. Mejor dicho, el Espíritu Santo. Porque el escritor de Hebreos está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Dice, por lo cual entrando en el mundo. ¿A quién se refiere esta expresión? Por lo cual entrando en el mundo. ¿Quién fue el que entró en el mundo? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, entró en el mundo. Entró en el mundo. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta es la expresión que no aparece en el Salmo 40. Mas me preparaste cuerpo. Pero si usted sigue leyendo, si seguimos leyendo, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron,
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando Jesús, dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando está diciendo me preparaste cuerpo, está hablando de la encarnación. Está hablando de la manifestación humana de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué implicaciones tiene la encarnación? Uno, aquí también vamos a desbaratar un mito evangélico que muchos tienen. Jesús tenía un cuerpo humano igual al de nosotros. Igual. A él lo parieron una santa mujer, una virgen pura. Lo parió como cualquiera de nosotros fue parido. Nació como cualquiera de nosotros hemos nacido. Estuvo 9 meses, se gestó en un vientre igual que cualquiera de nosotros. Dice primera Juan, gloria al Señor. Capítulo 4. Ya tengo que correr porque ya me tomé mucho tiempo en esta primera parte. Primera Juan, capítulo 4. Primera Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese es el espíritu del anticristo, el que niega que Jesús vino en carne. Juan escribió esto porque ya en sus tiempos existía una doctrina que los teólogos llaman el docetismo, los docetas. El docetismo decía que el cuerpo humano de Jesús era solo una apariencia, era solo una forma humana. El docetismo dice que Jesucristo no tomó nada del cuerpo de la Virgen María. Y ojo con esto, porque hay muchos que lo andan propugnando por ahí, y hay muchos que están oyendo y escuchando esto y lo reciben como si fuera una tremenda revelación. Y es una absoluta equivocación. Es una doctrina errática. En primer lugar, porque eso niega que Jesucristo vino en carne. Porque si Jesucristo no tomó nada de la Virgen María, entonces Él no vino en carne. Entonces Él no tuvo una carne como la nuestra. Entonces no es humano. Docetismo, herejía. La parte divina, el esperma, lo proveyó Dios. La parte humana lo proveyó la Virgen María. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo es esto? Y hay muchos que complican las cosas porque volvemos a lo mismo. Se van a lo humano. Que Dios reprenda al diablo. Una mente torcida, decían por allá en mi país, mente cochambrosa, ¿verdad? Se van y piensan que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Así como el diablo hace. El diablo sí tiene relaciones sexuales con las sacerdotisas y con esas disque esposas de Satanás. Él sí viene y hace cochinadas con las mujeres. Él es sucio, él sí viene y hace eso. Pero entonces ¿cómo iba a quedar María embarazada? Mire, le voy a responder humanamente. Solamente desde el punto de vista humano
hay dos explicaciones que una mujer puede quedar embarazada sin tener relaciones sexuales. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales, pero quieren ser madres. Tienen dos formas: la inseminación artificial, inyectándole el semen directamente en su cuerpo y quedan embarazadas, o la fertilización in vitro. Sacan el óvulo, con mucho cuidado lo mantienen con vida, en el laboratorio in vitro hacen la fecundación con un esperma de un donante, y una vez que el óvulo está fecundado lo vuelven a implantar en el vientre y la mujer queda embarazada sin tener relaciones sexuales. Ahora, si la ciencia ha podido hacer eso, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Mira lo que dice allá Mateo 1:18. Mateo 1:18. Gloria a Dios. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido. Es decir, quedó embarazada en su vientre. Es decir, un óvulo suyo fue fecundado, concibió. Porque si no hubiera sido así, no habría encarnación. No sería encarnación, sería una farsa. Sería una apariencia. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, concibió, y lo que en ella es engendrado, es decir, su óvulo fue fecundado. ¿Cómo es eso de que Jesús no tomó nada del cuerpo de la Virgen María? Entonces, ¿para qué necesitaba Dios una Virgen santa y pura? Si la Virgen María solo fue una incubadora, lo mismo hubiera dado que para esa función hubiera servido cualquier otra mujer. Porque al fin y al cabo Jesucristo no iba a tomar nada de ese cuerpo. No, tenía que ser una mujer santa, pura, virgen. ¿Por qué? Porque la parte humana en la encarnación de Dios la iba a aportar ella. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Bendicen el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, otra vez, concebirá. Ella concibió. Y dice que este ser fue engendrado, pero engendrado por el Espíritu Santo, por operación del Espíritu Santo en el óvulo de María. La parte humana. Aleluya. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Gloria al Señor. Ahora, los que sostienen el docetismo, o los que sostienen la doctrina esa de que Jesús no tomó nada del cuerpo de la Virgen María, lo dicen porque aunque no creen como la Iglesia Católica, porque ustedes saben que la Iglesia Católica tiene otro dogma que se llama la concepción inmaculada de la Virgen María. Ellos dicen que la Virgen María fue concebida igual que Jesús. Es decir, que la mamá de la Virgen María también concibió del Espíritu Santo, y de una forma sobrenatural quedó embarazada de la Virgen María, y luego
dio a luz a la Virgen María y por lo tanto la Virgen María no tenía pecado. Dicen ellos, dice el dogma de la Inmaculada, por eso se llama Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué dicen ellos? Porque si no fuera de otra forma, María le hubiera transmitido el pecado a Jesús. Y Jesús fue sin pecado. Es que la Biblia nos enseña otra cosa y no necesitamos el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y esto ya lo hemos visto en otros mensajes, en otras predicaciones, pero tengo que mencionarlo aquí. Tengo que mencionarlo aquí porque es fundamental. Vamos a Romanos. Aquí hay un vasito de agua que yo no sé quién lo puso. Pero está abierto. Bueno, páseme el vasito. Mire qué preciosa viene mi bella esposa hoy, gloria a Dios. Está sin chancleta porque estaba danzando en el espíritu, gloria a Dios. A ver si me alcanza el agua, gloria a Dios. Pero es que yo quiero que la miren con ese vestido tan hermoso que anda hoy. Mire cómo andamos, mire. Oh, gloria a Dios, mire, ¿qué le parece? Aleluya, somos uno, gloria a Dios. Gracias, mi vida. Mi vida es que ahora me va a llover ahora después, gloria al Señor. Aleluya. Alabado Jesucristo. Santo es Jesús, aleluya. Romanos capítulo 10. No, Romanos capítulo 5, perdón. Romanos capítulo 5. En Romanos está en la Biblia, gloria al Señor. Eso sí se lo aseguro. Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Qué entró en el mundo? Pecado. ¿Dónde entró el pecado? Dice, por un hombre. ¿Ven? Por un hombre. No dice por una mujer. Las mujeres comienzan a gozarse y a alabar al Señor. Y los hombres a agarrarse de la silla, porque ese momentito, pastor, ¿qué está insinuando? No, yo no estoy insinuando nada. Pero si Eva fue la que desobedeció, yo no tengo la culpa. Pero si Eva fue la que indujo a Adán, yo no tengo la culpa. Pero el Espíritu Santo dice aquí que el pecado no entró por Eva, no entró por una mujer, entró por un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Pues Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, no dice de aquel una, o de aquella una, dice de aquel uno, aunque ahora por ahí hay unos intermedios que dice que no se dice ni todos ni todas, sino se dice todes. Ideologías estúpidas. Todes. Porque existen todas, todos y todes. ¿De dónde sacaron ese invento? Aleluya. Gloria a Dios. De aquel uno. No dice una. Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, otra vez, en masculino, en singular, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, de un solo pecado que cometió ¿quién? Uno. ¿Quién era ese uno? Adán. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Verso 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, no dice de una mujer. Y aquí la palabra hombre no está en sentido genérico,
como en otras partes en donde incluye al hombre y a la mujer. Aquí hombre se refiere al macho varón masculino. Se refiere a Adán. Amén. Hermano, ¿qué está diciendo usted? ¿Que Eva no pecó? No, claro que sí pecó. Y es más, Pablo dice que Eva pecó primero. Pero ¿qué dice allá en Génesis? ¿Qué dice allá en Génesis? Gloria al Señor. Esto está bueno, gloria a Dios. Amén. Vuélvase al que está a su lado y dígale, oiga, usted hermana, dígale a su marido, oiga, esto está bueno, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Génesis. Capítulo 3. Génesis capítulo 3. Verso 16. Génesis capítulo 3, verso 16. Oiga lo que le dijo a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hasta ahí. Hasta ahí, punto. ¿Qué le dijo al hombre? Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Eso no se lo dijo a la mujer, se lo dijo al hombre. La maldición de Eva no trascendió del paraíso. La maldición de Adán trascendió del paraíso a toda la tierra. Y Pablo lo confirma cuando dice allá en Romanos capítulo 5, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y luego la muerte pasó a todos los hombres. Hermanita, aleluya. Alégrese de esto, aunque ahorita le voy a quitar la alegría. La mujer no transmite el pecado. La mujer no transmite el pecado. Porque si la mujer transmitiera el pecado, por virgen y por santa que fuera la Virgen María, le hubiera transmitido el pecado a Jesucristo. Entonces necesitaríamos, se me lengua la traba, gloria al Señor, necesitaríamos el dogma de la Inmaculada Concepción de María, el dogma católico romano, para explicar por qué Jesucristo no tuvo pecado, pero eso tampoco es bíblico. Ahora, lo que sí es bíblico es que la mujer no transmite el pecado. Ahora, les voy a quitar la alegría. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo que son sin pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, todos. Digo, para darle gusto a algunos, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el pastor Otaño echando humo por los oídos, tomando notas, viendo textos para acá y para allá, recibiendo revelación, gloria al Señor. Aleluya, bendito Jesús, bendito Jesucristo. No dije que la mujer fuera sin pecado. Dije que la mujer no transmite el pecado. Y no soy yo el que lo digo, es Pablo, es la Biblia, es el Espíritu Santo. Porque el pecado no entró al mundo por una mujer, entró al mundo por un hombre. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que mujer u hombre no podemos nacer si no hay esperma humano de por medio. O sea, tiene que haber la intervención de un hombre, la interacción con una mujer, para que nazca un ser humano, sea hombre o sea mujer.
Y ahí ya le transmitió el pecado. El hombre, el esperma humano. Pero Jesucristo no fue concebido de esperma humano. ¡Santo! ¡Aleluya! Jesucristo no fue concebido de esperma humano. Y como la mujer no transmite el pecado, no hay problema de que Dios hubiera tomado el óvulo de María para tomar la parte humana de Jesús y concebirlo y que ella engendrara y que Jesucristo fuera realmente un ser humano. Porque si no fuera así, la encarnación sería un fraude, sería un engaño, sería una mentira. Eso es docetismo. Gloria al Señor. Alabado a Jesucristo. Santo. Vamos a correr, gloria a Dios. Acuérdense que estamos hablando. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios, el aliento, el ruach de Dios. El ruach de Dios, esa palabra que dijo, Dios dijo, y fue hecho. Esa palabra tiene poder creativo. No estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de la Biblia, por favor. Ni estoy hablando de lo que dice la Biblia, estoy hablando de la palabra que sale de la boca de Dios, así. Santo. ¿O usted cree que Dios escribió la Biblia y se quedó mudo? ¿Ah? Dios escribió la Biblia y se quedó sin lengua. No volvió a hablar. Por favor. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Amén. Pero no es toda la palabra de Dios. Dios sigue hablando. Santo. Aleluya. Amén. Y cuando Él habla, la tierra tiembla. Amén. Y cuando Él habla, el infierno se estremece. Santo. Y cuando Él habla, el diablo se arrodilla, se encorva, porque el diablo, Satanás, no resiste la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Él dijo, y fue hecho. Yo me puedo cansar de decir y de soplar y me puedo marear ahí y no pasa nada. Lo más que puedo hacer es confesar lo que ya está escrito. Ahí sí. Ahí sí. Confesar lo que ya está escrito. Amén. Y con todo eso no es lo mismo. Estamos hablando de la palabra que sale de la boca de Dios. El Ruach. El Ruach HaKodesh. Aleluya. Gloria al Señor. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Tan de carne y hueso que Jesucristo tuvo sed, que Jesucristo tuvo hambre. No era comilón como nosotros, pero tenía que comer. Porque si no, su cuerpo se hubiera muerto. Y tenía que dormir. Y la Biblia sí lo enseña, gloria a Dios. Tan es así, y aquí vamos a destruir un tercer mito que he escuchado a muchos predicadoras connotados, famosos, decir una tontería en relación a esto. Cuando Jesucristo estaba orando en el Getsemaní, le dijo a los discípulos que estaba angustiado hasta la muerte. Vamos a buscarlo, ya vamos a ir terminando, gloria a Dios. Mateo también está en la Biblia, gloria a Dios. Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26.
verso 38. Mateo 26, verso 38. Entonces Jesús les dijo, ojo, bueno, y oído, gloria al Señor. Si está leyendo, también está escuchando. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Porque era humano? Porque era humano, él no era un fantasma. Él no era un híbrido. Hay una cosa rara con apariencia humana nada más. Señor, reprenda al diablo. Él tenía células humanas iguales a las suyas y a las mías. Tenía sangre humana igual que la suya y que la mía. Tomó la humanidad de María, él fue encarnado. Porque todo espíritu que no confiese que Jesús vino en carne es del anticristo. Lo dice Juan claramente. Amén. Aleluya. Dice, ¿a dónde estamos leyendo? El 36, 37. 36. Del capítulo 26. 26, 36. Ok. El 38, ok. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, yo he escuchado predicadores decir que la copa que Jesucristo le pedía al Padre, que si era posible la pasara de él sin beberla, era la crucifixión. Grave error. Jesucristo no le estaba pidiendo al Padre que lo librara de la crucifixión, porque esto no se podía, porque de otra manera la redención no se hubiera operado. De otra manera nosotros no podríamos ser salvos, porque no había otra forma excepto que Cristo muriera en la cruz. Cuando Cristo le dijo al Padre, pasa de mí esta copa si es posible sin que la beba, no se refería a su crucifixión. Hay más textos que hablan de este mismo evento. Uno de los evangelios incluso dice que sudaba, que su sudor era como gotas de sangre, tal era su angustia. Escuché a algún predicador por ahí famoso decir, Jesucristo era tan humano que también tenía miedo de morir. Jesús, miedo de morir. Miedo de morir tengo yo. Y algún evangélico por ahí, el santurrón, me dice, no hermano, yo no tengo miedo de morir. A ver si el doctor le dijera que se va a morir en 2 horas. Ay, Señor, reprenda al diablo, Padre, ayúdame, Señor. Es natural. Es natural, porque la muerte es un fenómeno inexplicable. Como dijo un viejito, ¿verdad? Precioso, que ya les conté, que yo lo amé mucho cuando fui a visitarlo y ya estaba en las últimas. Y en la cama yo le dije, hermanito, ¿cómo se siente? Y me dice, asustado me dice, porque es la primera vez que me voy a morir. En la cama, ya en las últimas, y todavía tenía sentido del humor. Me dice, asustado porque es la primera vez que me voy a morir. Pues claro. Gloria a Dios que fue la primera y no la segunda. Porque él era salvo, él era redimido, gloria al Señor. No deja de causarnos cierta inquietud la muerte, ¿no?
No es una cosa que nosotros decimos, ¡ay, aleluya! ¡Me voy a morir, gloria a Dios! No, no, no. Pero Jesús, miedo a la muerte, por favor, no seamos ridículos. Si Jesús sabía que para eso había venido. Miren lo que dice ahí Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Voy a tomarme un poquito de agua. Juan capítulo 10. Versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Él sabía que tenía que poner su vida. Miedo a la muerte. Si él sabía que para eso había venido. Amén. No era temor a la muerte lo que angustiaba a Jesús. Dice, ¿dónde estamos leyendo? 17. 17, 18. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Aquí matamos dos pájaros con la misma piedra. Porque el otro temor que dicen algunos predicadores, que Jesucristo era tan humano que le tenía miedo a los sufrimientos de la cruz. No. Que le tenía miedo a la corona de espinas. No. Que le tenía miedo al látigo romano. No. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me la quita. ¿Temor a la muerte? Sino que yo de mí mismo la pongo. Yo voy a morir porque quiero morir. Santo. Yo voy a morir porque me da la gana morir, porque tengo que morir. Y no me da miedo a morirme. ¿Por qué? Porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Santo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibido de mi Padre. Marcos 10:45. Para los que dicen que Jesús le tenía miedo a la cruz. Ya estamos terminando, gloria a Dios. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y él sabía cómo era que tenía que dar su vida. ¿Cómo? Con un sacrificio. Como los corderos y como los machos cabríos del Antiguo Testamento, no había otro camino, tenía que ser sacrificado. Él no le tenía miedo a la cruz. Juan 10:15 también. No es necesario que lo busque. Juan 10:15, ahí queda grabado. Vamos a correr para terminar. El verdadero temor o causa de angustia que tenía Jesús. Ahí va la primera razón. Tómela, porque no le estoy cobrando por esto. Gloria al Señor. Por lo menos aquí, en Palabra de Fuego, los hermanos ofrendan. Usted ni ofrenda nos manda, gloria al Señor. Qué bueno sería que nos mandara una ofrendita por ahí, que nos ayudara, gloria a Dios. Pagar el alquiler aquí, la renta, todos los biles, los recibos, gloria al Señor. Pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Corten, dice Eugenio Derbez, ¿verdad? Corten. Gloria al Señor. Gálatas 3. Qué lindo es el Señor, gloria a Dios.
Qué linda la palabra del Señor. Gálatas 3. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche esto, hermano. Wow. Yo siempre que menciono esto, lo hago con temor y con reverencia. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. ¿Qué fue hecho Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? Que fue hecho Cristo en la cruz. A eso le tenía miedo Jesús. Eso lo estremecía. Eso lo hizo llorar y lo hizo sudar como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él sabía que en el madero él iba a ser hecho maldición. El puro, el santo, el que nació sin pecado, el que nunca hizo pecado. Por tu pecado y por el mío, por tu maldición y por la mía, él tenía que ser hecho maldición en el madero. Esto angustiaba a Jesús. No la cruz, no los dolores de la muerte, no la muerte misma, no. El saber que tenía que acarrear con toda la maldición del mundo y echársela encima. Esto era lo que estremecía a Jesús. ¿A dónde estamos leyendo? Gálatas 3:13. Gracias, hermano. Yo sé dónde estoy leyendo, pero lo estoy preguntando a ver si ustedes están en el asunto. Gloria a Dios. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está ya en Deuteronomio 21:23. Primer punto. Jesucristo sabía que iba a recibir la maldición de la ley. La maldición de la ley. O sea, como si él hubiera transgredido toda la ley. Como si él hubiera desobedecido toda la ley. Y le cayó encima la maldición de la ley. Eso lo hacía temblar. Segundo, tan terrible como esto, Marcos 15:34. Marcos 15:34. Aleluya. Revelación pura. Pero no porque se me ocurrió, no porque un ángel me dijo, no. No, por lo que está escrito, no más allá de lo que está escrito. Por lo que está escrito con luz del Espíritu Santo. Marcos 15. Verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. ¿Cómo clamó? A gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A esto le tenía miedo Jesús. Porque él dijo y enseñó y predicó que él y el Padre eran uno. Mi Padre y yo uno somos. Él no podía estar separado del Padre porque él es en el Padre y el Padre es en él. El Padre habitaba en él. El Padre que mora en mí. La vida de él venía del Padre. Por eso es que él iba a morir. Porque el Padre se iba a apartar de él. Tenía que. Porque Dios es santo. Dios no puede contemporizar con el pecado. Y en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Cristo, estaba puesto el pecado podrido.
del mundo entero. Esto estremecía a Jesús. Porque humanamente, y él lo sabía, existía la posibilidad de que no pudiera soportarlo. Pero lo soportó. Y no solo lo soportó, sino que venció y triunfó. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Grande, grande es nuestro Dios. Amén. Yeshua HaMashiach, Adonai, Elohim, el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo, Oh, pastor, usted dice el Espíritu Santo. Que claro que digo el Espíritu Santo. Si tenemos que recibir el Espíritu Santo, si somos sellados con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es el que nos hace hablar de lenguas, si el Espíritu Santo es el que nos da los dones, el Ruach HaKodesh de Dios. ¿A quién ora usted, pastor? Al Padre. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Señor, eso no dice la Biblia. Jesús no dijo que oráramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia. Me hierve la sangre. Santo. Él dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en mi nombre. Dios mío, pero ¿qué hacen con la Biblia? Santo. Pastores, predicadores, teólogos, ¿qué hacen con la Biblia? Estamos reunidos aquí, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo les falta solo les falta persinarse, porque no se quedaron en la iglesia católica. Jesucristo dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, es en su nombre, es en su nombre. Gloria. That just says it clearly. I don't know why people don't see it. Y leemos la Biblia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, todo. Completo. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Eso es una cosa. Y decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es otra muy distinta. Quédese en la iglesia católica mejor. Yeah. Santo, aleluya. That's where they get it from. Venga la verdad de Dios, venga la verdad del Evangelio. Yes. Conviértase en evangélico de verdad. Deje el catolicismo. Salid de ella, pueblo mío, dice Babilonia la grande, apóstata, llena de herejías. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Tu palabra es fuerte, Yeah. pero tu palabra es verdad. Yeah. Amén. Aún muchos seguidores se apartaron y ya no andaban con Jesús. Y los apóstoles le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Pero Jesús les dijo: ¿queréis iros vosotros también? Ah, pero Pedro dijo: Señor, solo en ti hay palabras de vida eterna. Señor, ayuda a muchos a salir de esa tradición perniciosa, corrompida, perversa. Que quiebren esos esquemas de esas dogmáticas antibíblicas. Sabemos que tú existes como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Sabemos que hay una relación misteriosa y maravillosa entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin que en ningún momento deje de ser único, el único, eterno y solo Dios verdadero. Gracias, Señor. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.
Recuérdense que nuestro hermano José Humberto en Costa Rica necesita la oración, ya está más recuperado. Él está trabajando fuerte en esto de la página. Él es el que está editando la página y organizándola. Bendigámoslo en el nombre de Jesús. Y no se les olvide que pueden entrar estos mensajes, estas enseñanzas están en YouTube, están en Facebook, en Palabra de Fuego, y están en YouTube. Usted puede entrar a YouTube, puede acceder simplemente con mencionar Pastor Daniel Jiménez, o Doctor Daniel Jiménez Hidalgo. Así puede acceder a los mensajes de YouTube. Ojo, porque hay muchos Daniel Jiménez, pero son fotocopias. Ay, Señor. Aleluya, Padre, perdóname, Señor. Les bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús.